Bienvenidos a un nuevo video de Reciclar Terapia. En este reciclaremos cartón para fortalecer y decorar una libreta. Manos a la obra. Lo primero que hacemos es retirar el espiral. El tipo del que tiene esta libreta es muy sencillo de quitarse y volver a colocarse, por lo que me gusta mucho para poder incluso volver a rellenar con otras hojas esta libreta. Aunque igual si es una libreta de espiral regular puede reutilizarse. Te dejaré el enlace a la libreta profesional que decoré, donde reutilizo el espiral y puede agregársele más hojas. La libreta trae una cubierta plástica transparente que voy a guardar para otro trabajo. Puedes ver que una de las pastas es muy delgada, la otra es más gruesa, por lo que la delgada la reforzaré con cartón del lado donde no tiene el portadocumentos. Para ello pego un trozo de cartón de caja de galletas usando pegamento de madera muy bien extendido. Déjalo secar con algo de peso y después puede cortarse por las orillas para que quede del tamaño adecuado. Usando una perforadora marqué los orificios donde entra el espiral. Tengo unas impresiones caseras. Les voy a dar una pasada de spray fijador de cabello para que cuando se use pegamento no se salga la tinta. A la pasta que es más gruesa le pegamos una hoja de papel bond reciclada para que pueda trabajarse sobre ella, ya que tiene una cubierta plastificada y si no hacemos este proceso, la pintura puede caerse. Cortamos las esquinas de la hoja para que pueda pegarse mejor. Usaremos pegamento de madera, pero solo lo justo, muy bien extendido para evitar que el papel se moje mucho y vamos a extenderlo muy bien para eliminar al máximo las burbujas que puedan quedarse. Dejamos secar. El cartón que pegamos a la pasta delgada lo pintaremos de color negro. Únicamente no voy a pintar el centro, dado que ahí vamos a pegar una de las imágenes. Por el lado del portadocumentos le hice un salpicado con pintura en color negro, mientras que en la otra pintaremos toda la hoja y por la parte de atrás solamente dejaremos el centro sin pintura. Cortamos un rectángulo de cartulina negra considerando el tamaño de la pasta menos 1 centímetro de cada lado y en donde va el espiral le vamos a restar 2,5 centímetros. Sobre la cartulina pegamos una de las imágenes. Extiéndela muy bien con tus manos. Puedes ayudarte de unos plásticos para que se eliminen al máximo las burbujas. La otra imagen córtala directamente hasta que quede del tamaño y forma que tú prefieras. Con un trozo de papel hice un stencil para poder poner el nombre de la persona a quien voy a regalar la libreta. Para ello aplico pasta para resanar muros sobre la imagen de la cartulina. A la otra imagen también le puse pasta para resanar muros, solo que ahí utilicé un stencil de una carta. Dejamos que se seque muy bien. Afortunadamente este tipo de pastas no demora mucho en hacerlo. En la pasta a la que se le pegó la hoja voy a hacer un salpicado con pintura blanca del lado donde está todo pintado de negro. Para los salpicados uso un cepillo de dientes con cerdas duras al que le aplico un poco de agua y después tomo un poco de pintura. Voy pasando el dedo sobre las cerdas para que salpique la pintura. Pegamos la imagen en la pieza posterior de la libreta usando pegamento de madera muy bien extendido. Como necesitamos usar nuestra mano para extender bien el papel, es necesario que la pasta se haya secado muy bien. La imagen pegada a la cartulina la iremos rasgando y usando una esponja con pintura negra para que se vayan pintando las orillas. Mientras se seca la pintura, vamos a pegar a la pasta trasera un trozo de cartulina blanca a la que hice salpicado en color negro. Esta pieza servirá como un portadocumentos. Para ello le dejamos unas pestañas para el lado de la orilla y de abajo. Del lado de la espiral no es necesario más que dejarlo al ras.
Ponemos unos trozos de cartón en medio por si llegase a salirse el pegamento. La pieza de cartulina la pegaremos a la pasta usando pegamento de madera. Hay que extenderlo muy bien. 2 pedazos que están rasgados los doblé hacia afuera para que quedara como si estuviera levantándose la imagen. Para lograr que esté bien unido usé un trozo de papel que me ayudó para ir extendiéndolo. Ahora vamos a pintar en color negro las letras que hicimos con la pasta. Para ello usamos el stencil y lo mismo hacemos con las de la parte delantera. Y con un pincel delgado marqué las partes faltantes de las letras. Con la misma pintura se pueden afinar las partes de la cartulina que se vean blancas debido a los dobleces. Usando la perforadora se hicieron los orificios faltantes. Es importante darle una mano de barniz y dejarlo secar antes de armar nuevamente la libreta. De corazón espero que te inspire este proyecto a hacer tus propias creaciones, reciclando cartón, para hacer objetos útiles, bonitos y que pueden servirte a ti o bien para hacer un hermoso obsequio personalizado. Gracias por acompañarme.